Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien en sus casas junto a su familia. A través de estos pequeños videos les quiero ir desarrollando un poco lo que es la idea de esta primera unidad que dejamos encauzada la clase que tuvimos, ¿cierto?, en marzo y que se refiere al Estado, democracia y ciudadanía. En esta oportunidad vamos a revisar la pregunta ¿qué entendemos por democracia? Es por ello que en esta clase el propósito que va a tener son dos propósitos. Primero, quiero que ustedes tomen conciencia de que la democracia enfrenta situaciones que la ponen en riesgo, vale decir, que enfrenta situaciones, episodios, fenómenos que dinamitan el desarrollo de la misma. Y segundo, quiero que ustedes comprendan qué se entiende por democracia y cuáles son los principales desafíos que este sistema tiene en la actualidad. Estamos claros, ¿cierto?, que el concepto clave que vamos a revisar en esta oportunidad es el de democracia. Para ello, vamos a decir de que la democracia va a nacer en la antigua Grecia, en particular en la ciudad de Atenas, que para ellos la democracia se refería derechamente como el gobierno del demos, el gobierno del pueblo. Y esto va a implicar necesariamente que se desarrolle la participación de los ciudadanos, vale decir, de aquellas personas que primero eran hombres libres, segundo, tenían una capacidad económica suficiente para poder dejar de trabajar y dedicarse de lleno a las actividades que exigía el gobierno de la ciudad, que eran libres, reitero aquello, ¿cierto? Y que por sobre todo eran mayores de edad. Esos eran los 4 requisitos que tenían los hombres en Atenas para ser ciudadanos. En la actualidad vemos que la democracia también ha cambiado tanto de forma, ¿cierto?, como del sentido. Hoy en día, ¿cierto?, la democracia moderna se sustenta en el constitucionalismo, vale decir, esta idea de que las libertades, que los derechos, que el mandato en el fondo de quien gobierna está limitado por la Constitución. Es este documento, la Constitución política de una república, de un Estado, el que le da forma y que establece cuál es el sistema de gobierno que se elige. En general, este constitucionalismo tiene 3 características. El primero es la proclamación de los derechos y libertades individuales, vale decir, se reconocen y se garantiza por parte del Estado que las personas en ese país, ¿cierto?, en ese Estado, tengan y hagan uso de sus derechos y sus libertades. Segundo, la separación de los poderes públicos. Acá hablamos derechamente de los 3 poderes públicos que tiene el país, en el caso de Chile, en la actualidad. El poder ejecutivo, que lo representa el presidente y cuya función es el de gobernar el país. Segundo, el poder legislativo, cuya función es la de crear, modificar o derogar leyes. Y que sabemos que este poder recae en el Congreso Nacional, que es un Congreso bicameral, tiene 2 cámaras, diputados y senadores. Tercer poder público del Estado de Chile es el Poder Judicial, y que se refiere a la administración de la justicia en nuestro país a través de los tribunales, siendo el más importante de todos el Tribunal de la Corte Suprema. Tercera característica del constitucionalismo se refiere al principio de representación. Acá se entiende la idea de que las personas eligen a otras personas que los van a representar en la toma de decisiones. No estamos todos los electores de un país, en este caso de Chile, votando cada vez que se tenga que crear, modificar, ¿cierto?, o derogar, eliminar una ley, sino que nosotros votamos por personas para que cumplan esa tarea, para que cumplan esa función. Y eso es este principio de la democracia, una democracia representativa. En general, vamos a decir de que la democracia actual, moderna, implica una igualdad política de los ciudadanos, que se traduce en una persona, un voto. Para esta semana les quiero proponer la siguiente actividad, que son 2 microactividades. La primera, en el documento que les envío junto con este video,
les pido que observen la infografía de la página 8 y 9 del texto. Allí aparece un mapa del mundo con algunos casos relacionados con los desafíos de la democracia en el siglo XXI. Van a aparecer distintos temas y distintos países. Entre los países encontramos a Chile, obviamente, Estados Unidos, México, Camerún, China, entre otros. Mientras que los desafíos, las problemáticas que se tienen, encontramos el trabajo infantil, el acceso a Internet, la violencia de género, las migraciones, terrorismo, entre otras. Y con esa observación de esta infografía, les pido que lean atentamente cada dato que allí aparece, ya sea estadístico o en texto. Hay dos pequeñas preguntas en la página 9 que les pido que respondan. La primera dice hacer un listado, ¿cierto?, donde se vayan relacionando los problemas del siglo XXI, lo que está en el recuadro alrededor del mapa, con los datos que entrega la misma infografía. Vale decir, ir vinculando el trabajo infantil, en qué país sucede, ¿cierto?, cuál es la estadística, y así sucesivamente con el resto de los problemas. Segundo, escojan uno de esos problemas, uno de los que les he mencionado u otro que ahí aparece, y frente a esa problemática, les pido que ustedes respondan: ¿pone en riesgo a la democracia esa problemática y por qué? Después pasemos a las siguientes páginas, a la página 10 y 11, y ahí, ¿cierto?, aparecen 4 textos, uno que es de Giovanni Sartori, otro que es de Hannah Arendt, uno que es de Robert Dahl y finalmente de Montesquieu. Son 4 pensadores de distintas épocas, uno cercano a la Revolución Francesa, los otros mucho más actuales, ¿cierto?, que proponen distintas miradas respecto de la democracia y teorizan sobre la democracia hoy en día. Y frente a eso aparecen 3 preguntas que les pido que ustedes respondan y que aparecen también en el documento que les envío en la página 11. La primera es que, ocupando la técnica del paso a paso que está en la parte superior de las actividades que ahí están, ustedes, y con los recursos que han visto, ¿cierto?, de estos 4 documentos escritos, ustedes propongan una pregunta problematizadora, para decir, ustedes háganse alguna pregunta respecto a las problemáticas, a los desafíos que enfrenta la democracia actualmente, la democracia del siglo XXI. Pueden tener como referencia incluso, ¿cierto?, lo que ha pasado en Chile en octubre del año pasado en adelante. A lo mejor se podría tomar también esta situación actualmente de la emergencia sanitaria como una dificultad, ¿cierto?, una problemática en la democracia actual, ¿cierto? Y frente a esa pregunta problematizadora, les pido que ustedes respondan, ¿cierto?, con al menos 3 argumentos. Ya, esos argumentos, ¿cierto?, deben estar fundados. No es decir, yo creo esto porque sí o esto porque no, sino que acá hay que buscar documentos, que pueden ser los mismos que aparecen, ¿cierto?, en los textos que aparecen allí o en otras partes. Pero lo importante es que ustedes vayan fundamentando sus argumentos. Y eso es lo que quiero también que aprendan junto con el tema de la democracia. Luego, la segunda pregunta hace referencia con el texto de Arendt, ¿cierto?, y el concepto de la democracia. ¿Cómo se relaciona este concepto de igualdad que plantea Arendt con la democracia hoy en día? Y tercero y último, ¿cómo se relacionan las teorías de Sartori, de Dahl y de Montesquieu, para decirlo a otras 3 fuentes, con la democracia chilena? ¿Cómo se vinculan? Esa es la tarea de esta semana. Esas son, ¿cierto?, las pequeñas actividades que les propongo humildemente. Es importante que ustedes recuerden que ante cualquier duda, ante cualquier consulta, no duden en responderme, no duden en escribirme. Mi correo está apareciendo, andres.osorio@maxalas.cl, el mismo correo que he mantenido todo este tiempo y que algunos de ustedes que me han escrito les he respondido, ¿cierto? Ahí está, con toda confianza. Les pido que por favor me escriban si tienen dudas, si quieren que vaya viendo si van bien o mal, en qué hay que corregir, no hay ningún problema, para eso estoy. Y también en ese mismo correo les pido que una vez ustedes hayan terminado de responder las 5 preguntas en total, me las envíen a ese correo. Saben que una vez que yo he recibido
les respondo, acuso recibo, que es también su comprobante de que efectivamente lo tengo en mi poder y lo voy a poder revisar y leer, obviamente. Muchas gracias por escucharme, espero que estén bien, que se encuentren bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.